Let's share. Vamos a compartir la pantalla para dar inicio. Ok. Bien, empezamos con lo que es... El día de hoy vamos a hablar acerca de estos temas. Vamos a hacer un review, un repaso acerca de los 5 primeros temas que hemos tratado. Entonces, vamos a comenzar brevemente. Estamos ready. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con la parte teórica, así de manera sucinta. Y luego pasamos a la práctica, en la cual ustedes ya deben tener a mano. Ok, comenzamos con el primer tema, que es plural nouns, singular en plural. ¿Cómo podemos convertir los sustantivos en inglés del singular al plural? En este caso, hay algunas reglas que debemos saber y debemos seguir. Ok, la regla fundamental en inglés es parecida al español, el cual nos dice que nosotros debemos agregar una S al final del sustantivo. Pero dentro de esta regla debemos tener cuidado. ¿Por qué? Hay sustantivos que tienen ciertas terminaciones, entonces con ellos debemos tener cuidado en el momento formal y plural. Muchos de ellos, de los sustantivos en inglés, también se les denomina o se puede llamar como irregulares. Pero comencemos por parte. Primero vamos con los sustantivos, los cuales siguen la regla fundamental, que es agregar la S al final. Con ello nosotros estamos formando el plural. Por ejemplo, tengo car, sustantivo car, que es auto. Entonces, si quiero mencionar en forma plural, digo cars, únicamente. Igual sucede para dog, book, house, apple y otros sustantivos más. Entonces, esta es la regla fundamental. Ahora, sustantivos que terminan en S, CH, SH, X o terminan en Z, ¿qué sucede con ellos al momento de formar el plural? Vamos a agregar la ES al final. Ya no solamente la S, sino ES. Entonces, por ejemplo, tengo bus, significa bus. Quiero formar su plural, digo buses. Match, que significa partido, encuentro, igual, su plural sería matches. Dish, que significa plato, de la misma forma, dishes. Box, que es caja, igual, boxes. Quiz, que significa evaluación, diríamos quizzes. Entonces, a estos sustantivos que tienen estas terminaciones, S, CH, SH, X o Z, tenemos que agregar ES. Bien, ahora, hay sustantivos en los cuales terminan en Y, pero a esto lo vamos a dividir en dos partes. Sustantivos que terminan en Y, pero antes le precede lo que es una vocal. ¿Qué sucede con ellos? Al momento de formar el plural, simplemente agregamos S. Únicamente cuando el sustantivo termina en vocal y la letra Y. Agregamos S en su forma plural. Ahora, cuando el sustantivo termina también en Y, pero antes hay una consonante, ahí sí cambia. ¿Qué sucede? Nosotros vamos a modificar la última letra. ¿Cuál es? La Y. Entonces, modificamos por la IES. Por ejemplo, tengo city o city, que es ciudad. Al momento de formar el plural decimos cities. Baby también sucede lo mismo. Cambiamos esa Y, aquí la pueden observar, la Y por la IES. Y así aplicamos esta regla para cada sustantivo que termina en consonante más la Y. En el otro caso, nuevamente, cuando termina en vocal y la Y, simplemente le agregamos S. They, key, boy, guy, donkey. Son sustantivos que están dentro de este grupo. Ahora, también hay sustantivos que terminan en O. Pero para eso también lo dividimos en dos grupos. ¿Qué sucede? Sustantivos que terminan en una vocal y terminan en O, agregamos S. Y los que terminan en consonante y también terminan en la letra O,
¿Qué sucede? Le agregamos ES. Aquí ya no va a haber el reemplazo. No vamos a cambiar, sino vamos a agregar a lo que está. Por ejemplo, si tengo hero, que significa héroe, yo voy a agregar ES, el sufijo ES a este sustantivo. Hero, heroes. Echo, que significa ecos, en español, igual sucede. Podemos observar que hay una consonante antes de la letra O. Asimismo, dentro de este grupo hay secciones. Ten cuidado con estas secciones. Por ejemplo, piano, foro, piano, foto, están dentro de estas secciones. Que simplemente le agregamos S. Cumplen, mira, fíjense aquí, que cumplen, que terminan en consonante en la letra O, pero pertenecen a las secciones. Y simplemente con los sustantivos que terminan en vocal en la letra O, mejor dicho en dos vocales, pero la última es la O, simplemente le agregamos la S. Por ejemplo, video, kangaroo, zoo, radio, stereo, sustantivos que tienen esta forma. Ahora, por otra parte, hay sustantivos también que terminan en F o en FE. A estos nosotros vamos a reemplazar por la VES. Por ejemplo, leaf significa hoja, la hoja del árbol. Wolf, que significa lobo. Life, que es vida. Knife, que es cuchillo. Nosotros vamos a reemplazar la última terminación, que es la F o la FE, ya dependiendo del sustantivo en que termine. Por ejemplo, digo wolves. De wolf se pasa a wolves, en plural. De life se convierte en leaves. Ya no digo lives, sino digo leaves. Aquí también cambió la pronunciación. De knife, knives. Aquí también tenemos que tener en cuenta esta excepción. Bueno, son dos. Roof and cliff. Roof, que significa techo, parte alta de una casa. And cliff, que significa acantilado. Entonces, a ellos únicamente le agrego la S. Son las excepciones. Ahora, con los irregulares, sustantivos irregulares, en ellos debemos centrarnos un poco más porque siempre son motivo de pregunta en los exámenes. Bien, ¿qué sucede con ellos? Cambian parcial completamente. Por ejemplo, tengo man, que significa hombre, su plural, no sigue ninguna de las reglas que hemos mencionado anteriormente, sino que, como pueden observar, se ha modificado de manera parcial. Man, men. Igual tengo child, que significa niño. Child, un niño. Pero si quiero hacer mención a más de un niño, a dos hacia más, digo children, no childs. Children. Foot significa pie. Feet significa pies. Tooth, que es diente en singular, and teeth, que es en plural. Mouse, que es ratón. Mice es su plural, no mouses. Muchas veces confunden el plural y únicamente le agregan la S. No. Su plural es mice. Mice. Person, su plural es people. No persons, sino people. Asimismo, tengo sustantivos en inglés que no cambian. Tanto en la forma singular como en la plural permanecen invariables. Es el caso de sheep, que significa oveja, sheep. Deer, que significa venado, ciervo. Fish, que significa pez. Series son las series que podemos nosotros, no sé, en una plataforma como Netflix, como Disney. Species, que son las especies. Entonces, esos sustantivos no cambian, no change, permanecen invariables. Entonces, hay que tener en cuenta esto. Ahora sí, pasamos al siguiente tema. Luego de explicar la teoría, pasamos a la práctica rápidamente. Pasamos al siguiente tema, que es el verbo to be en el presente. Recuerden que el verbo to be es un verbo especial en el cual nosotros debemos tener mucho cuidado, porque al momento de conjugar nosotros hay tres formas en el presente, como am, is, and are. Es el verbo to be. El verbo to be tiene significado como verbo principal y como un verbo auxiliar. Ahora, ¿cómo yo estructuro mi oración con el verbo to be en el presente? Como pueden observar aquí,
en oraciones afirmativas, simplemente coloco al sujeto, luego conjugo adecuadamente al verbo, que es el verbo to be. Pero al momento de conjugar tengo que tener en cuenta a quién, al sujeto, al subject, al pronoun, al pronombre. Por ejemplo, si tengo I, you, he, she, it, we, they, debo saber para quién corresponde cada una de las conjugaciones, tanto como am, como is, como are. Esta forma conjugada de am es únicamente para la primera persona del singular. ¿Cuál es esta? Es I. Ahora, is va a ir para he, she, and it, que es la tercera persona del singular. He, she, and it. En la siguiente forma, que es are, simplemente lo conjugo con you, we, and they. Recuerden que you tiene la forma del singular y plural, como tú y asimismo como ustedes. Entonces, dependiendo del sujeto, dependiendo del pronombre, conjugo mi verbo to be en el presente. Fíjense que es presente. Ahora, en la oración negativa, ¿qué sucede? En la oración negativa simplemente hago uso de este adverbio que es el not, de negación. Este not va a ir después del verbo to be. Después de haber conjugado el verbo to be correctamente, yo coloco el not. En muchos casos puedo abreviar sí, es permitido. Pero para la primera persona, yo no puedo abreviar la negación con el verbo to be. Lo que sí puedo hacer es abreviar el pronombre, el sujeto, con el verbo to be. Puedo decir I'm. De lo que es I am, simplemente digo I'm. I'm not, en el caso de una oración negativa. Pero sí puedo abreviar en el caso de is más el not, o de are más el not. Puedo decir únicamente isn't o aren't. Esto más lo utilizan en lo que es spoken English, que es el inglés hablado. Entonces, esas formas son permitidas. ¿Qué sucede en mi oración interrogativa, en la pregunta? En una pregunta, la cual se denomina pregunta corta, porque también tenemos las respuestas cortas, short answers. ¿Qué sucede? Primero voy a colocar al verbo, que en este caso trabajo con el verbo to be. Esta va a ser la primera posición de mi oración interrogativa, el verbo to be. Conjugado, siempre va a estar conjugado dependiendo del sujeto. Por ejemplo, vemos estas oraciones interrogativas. Tengo am, I, sick. ¿Qué sucede? En primer lugar está el verbo to be. En segundo lugar está el sujeto. Y luego está el complemento, que puede ser un adverbio, puede ser un adjetivo. Entonces, esa es mi estructura. Verbo to be, cualquiera de estas tres formas, el sujeto y el complemento. Si es una pregunta con sentido negativo, recuerden que el not va siempre después del verbo to be y antes del sujeto en lo que es pregunta. Ahora, ¿qué sucede cuando yo tengo que responder a estas preguntas? En este caso, cuando comienzo la pregunta con el verbo to be del presente, yo simplemente hago uso de lo que son short answers, respuestas cortas. Puedo utilizar de manera afirmativa el yes o de manera negativa el no. Fíjense que este no termina en T, simplemente es N con la O. Entonces, ahí tengan en cuenta cómo está estructurado el no. Ahora, ¿cómo tengo que formar mi respuesta corta? Utilizo el adverbio afirmativo, que es yes. Luego, el sujeto, este sujeto va a depender de la oración interrogativa, la cual me han preguntado, me han cuestionado. Luego de esto, utilizo el verbo. ¿Cuál es el verbo que estamos viendo? El verbo to be. Obviamente que tengo que utilizar la forma de responder. Y aquí está mi manera correcta de responder las preguntas cortas. De igual forma en la oración negativa, una pregunta negativa. Con sentido negativo mi respuesta responde de esta forma. Sujeto, el auxiliar, en este caso que es el verbo to be, y luego está la partícula de negación que es el not. Entonces, tengo tres formas con el are, el is y el now. Ahí está.
respondo yes I am, no I'm not, yes we are, no we aren't. Puedo decir también yes she is, no she isn't, formas abreviadas. Puedo decir yes he is or no he isn't. Esto ya va a depender de la pregunta que me planteen. Bien, pasamos a otro tema. Ya hemos visto lo que es los sustantivos de singular plural. Hemos visto el verbo to be en el presente en sus tres formas como am, are, and is. Ahora pasamos a los números, tanto números cardinales como ordinales. ¿Qué sucede? Los números cardinales o cardinal numbers, que se dicen en inglés, nosotros lo utilizamos para contabilizar, obviamente, a un sustantivo. Para esto, creo que todos tienen conocimiento del número 0 hasta el 10, al menos, 20, al menos. Entonces, simplemente nosotros cuando queremos contabilizar, hacemos uso del número cardinal. ¿Qué sucede en el caso de los números ordinales? Recuerden que los números ordinales proceden de la palabra orden. Entonces, cuando yo quiero establecer el orden que se encuentra un sustantivo en un determinado contexto, yo hago uso del ordinal number. Fíjense que ya no es el mismo del cardinal number, pero viene diferente. Obviamente que el número 0 no tiene una forma ordinal, sino comenzamos desde el número 1, one, que en su forma ordinal sería first. Los tres primeros son distintos. ¿Por qué? Porque a partir del número 4 yo puedo formar mi número ordinal agregando TH al final. Como se pueden dar cuenta, y termina en TH. TH, TH, TH. ¿Verdad? Entonces, a esto la sección es primero, segundo y tercero. First, second, and third. Como se pueden dar cuenta, tener en cuenta esto. First, second, and third. Luego sigo fourth, fifth. Aquí también varía un poco la forma como se escribe. De five se convierte en fifth, pero sí termina en TH. 8, 9, 10, 11, 12 y así. ¿Qué sucede en el caso del 3 al 19? Si se pueden dar cuenta, aquí el número cardinal tiene terminación de tin, simplemente tin. Y en el caso de los ordinales, agrego TH al final. Pero sí, tenemos que tener en cuenta. Exacto, sí. Para los días, en inglés, mejor dicho la fecha, hacemos uso de los ordinal numbers. No de los cardinals, sino ordinals. Entonces, del número 3 al 19 simplemente agregamos TH. Seguimos con la regla que determina los ordinal numbers. Luego de ello, en el caso que tuviera un número, por ejemplo, como 21, 31, 41, hasta llegar a 91, ¿qué sucede? Coloco primero mi decena, que es el 20, tomando el 21, sería 20, y luego coloco el número ordinal, sería first, 21. No diría 20th first, sino 21st. Igual sucede si es 22, 22nd, si es en la posición 23 AO, sería 23rd. Y así. Números más grandes, simplemente le agrego TH al final, para formar lo que es ordinal. Ok. Ahora sí pasamos a lo que es el tiempo. Hemos visto primero lo que son los números, ahora pasamos a cómo decimos el tiempo en inglés, la hora. Mejor dicho, la hora. Fíjense en este reloj que tengo aquí. Toda hora exacta en inglés siempre mencionamos con o'clock al final. Y siempre nos referimos a la hora indicada con it's. It's, siempre. Siempre. Cualquier hora siempre comienzo con it's. It's 13 past 11, puedo decir. Entonces, siempre comienzo con it's y una hora fija, una hora puntual, es con o'clock. Ahora, la primera parte de este reloj lo dividimos en dos. Esta sección, lado derecho, hasta llegar a los 30 minutos, al número 6, siempre vamos a utilizar esta partícula, preposición past. Pero ¿cómo formo mi hora exacta? Por ejemplo, si yo digo que son las 2:05, primero menciono los minutos, luego hago uso
de la palabra past, esta palabra que indica que han pasado 5 minutos desde que comenzó la hora. Por ejemplo, digo, it's 2:05. Han pasado 5 minutos. Mejor dicho, 2:05. Ahora, igual sucede cuando llega el número 10. Digo, it's 10:02. Aquí está el detalle. Cuando llega a los 15 minutos, al cuarto de hora, ¿qué sucede? Utilizo esta expresión, que es it's a quarter past y la hora que corresponde. It's a quarter. Puedo decir it's quarter, perfecto. Es totalmente admisible, sí. O puedo decir it's a quarter. Cualquiera de las dos. Puedo prescindir esta palabrita, esta letra. Entonces, recuerden que aquí todo minuto que transcurre hasta llegar al 6 es con past. Primero menciono los minutos, past y luego la hora indicada. Cuando llego a la mitad de la hora, ¿qué sucede? Voy a hacer uso únicamente de esta expresión. Esta expresión es invariable para cualquier hora. It's 1/2 past. Siempre voy a utilizar esta forma, esta expresión. Aquí al final coloco la hora indicada. Por ejemplo, si son las 6:30, yo digo it's 6:30. Si son 2:30, como pueden observar aquí, yo digo it's 2:30. Al final coloco la hora y antes de la palabra past coloco half, que son los que vienen a ser la mitad, los 30 minutos que han transcurrido. Esta es la forma cordial, educada, la correcta, en la cual nosotros decimos la hora en inglés. Hay otra forma que es digital, pero esta es la que se califica en los exámenes. Bien, pasados estos 30 minutos, ¿qué sucede? Nosotros vamos a utilizar to, ya no past, sino to. Pero ahora nosotros vamos a contabilizar los minutos que faltan para llegar a la siguiente hora. Por ejemplo, si llega aquí el minutero, al número 7, quiere decir que faltan 25 minutos para la siguiente hora. Eso es lo que yo voy a colocar al momento de decir la hora. Por ejemplo, diciendo 12:35, yo digo, it's 25 minutos para las 3, para la siguiente hora. No, ya no hago mención a la hora que corresponde, sino a la siguiente hora. Entonces, a partir del 6 hacia adelante, mejor dicho, del 31 hacia adelante, minuto 31 hacia adelante, voy a decir los minutos que faltan para llegar a la siguiente hora. Y utilizo el to siempre. Entonces, no se olviden, past, lado derecho del reloj, and to, lado izquierdo del reloj, del clock. Asimismo, tenemos algunas expresiones dentro de lo que es telling the time, que es decir, la hora. Lo clásico para preguntar la hora es what time is it? What time is it? Es lo clásico, es el más usado. O, que está por ahí, también es what's the time? What is the time? What's the time o what is the time? Cualquiera de esas dos variantes en forma de pronunciar. What time is it o what's the time? Son las más usadas. Luego tenemos otras formas, sí, que se utilizan, pero eso ya depende también del contexto y el lugar en el que nosotros podemos expresarlo. Pero lo que sí siempre van a ver es what time is it o what is the time. Y el momento de responder siempre con it's. Bien, pasamos a lo que es lo siguiente. El último tema que hemos visto la semana pasada es el genitivo sajón, Saxon Genitive, en inglés. El genitivo sajón hace, bueno, mejor dicho, determina la posesión de algún objeto, de algún sustantivo en particular. Para eso nosotros tenemos una estructura que es poseedor, luego está lo que es el apóstrofe S o simplemente el apóstrofe y luego tengo la posesión. Esta es mi estructura en lo que respecta al genitivo sajón. Por ejemplo,
Aquí dentro del genitivo sajón hay algunas reglas que debemos tener en cuenta. Para sustantivos que están en forma singular, simplemente yo agrego el apóstrofe S. Yo quiero decir que fui la noche pasada a la casa de una persona en particular. Aquí, como por ejemplo, está esta oración. Dice, we went to Angie's house last night. Yo quiero decir que fui la noche pasada a la casa de Angie. Entonces, yo con este apóstrofe y la S, estoy determinando que esta casa, este sustantivo, le pertenece ¿a quién? A esta persona. Por eso yo digo que la estructura es la siguiente. Poseedor, apóstrofe S, o puede ser únicamente la apóstrofe, y luego está la posesión. Esa es mi estructura para formar el genitivo sajón. Por ejemplo, yo quiero decir el hueso. ¿Dónde está el hueso del perro? Yo digo, where is the dog's bone? La posesión, el genitivo que se determina de esta forma, apóstrofe S, y el poseedor, que es el animal, dog. Y así. Eso en el caso de que tenga un sustantivo en singular. Puede ser un animal, puede ser una persona, sí, obviamente. Aquí lo estamos viendo. Ahora, ¿qué sucede en el caso que tengamos sustantivos en singular, pero que terminen en S? Existen, obviamente. Por ejemplo, class, que es clase. Si termina en S, yo puedo decir únicamente agregando una apóstrofe y la S. Sí, es totalmente permitido, sucede. Puedo a esto agregar el apóstrofe y la S. Por ejemplo, digo, the class teacher is nice. El profesor de la clase es genial. Es chévere, genial. Entonces, sustantivos que terminen en S, agrego apóstrofe y la S. Ahora, pasamos al siguiente. Nombres, nombre de personas que terminan en S. Aquí sí existen dos variantes. ¿Qué sucede? Puedo agregar el apóstrofe y la S o simplemente puedo quedarme en lo que es el apóstrofe. Ambas son permitidas, ambas son correctas. Pero esto únicamente sucede cuando tengo nombres propios y terminen en S. Por ejemplo, James o Charles en inglés. Termina en S. Entonces, a esto, cualquiera de esas dos formas, agregar el apóstrofe S o simplemente el apóstrofe. Cuando tengo dos personas o más, pero ambas tienen en común una posesión, ¿qué sucede? En la segunda persona, en el segundo poseedor, yo voy a agregar el apóstrofe S, el genitivo sajón. Esto únicamente cuando estas personas tienen la posesión en común. Porque si tuvieran la posesión totalmente distinto, no en común, a cada uno yo sí le agrego la S correspondiente, la apóstrofe la S, que viene a ser el genitivo sajón, a cada uno. Pero en este caso, ambos tienen la misma posesión. En el siguiente, ambos no tienen la misma posesión. Ahora también, ¿qué sucede con los sustantivos en plural, pero que terminan en S? Por ejemplo, parents, por ejemplo, dogs, friends, todos sustantivos que hemos visto en la forma plural, pero que terminan en S. ¿Qué sucede en este caso? Simplemente yo agrego el apóstrofe. Ya no hay necesidad de agregar la S, sino simplemente me quedo con el apóstrofe. Ahora con los sustantivos que terminan, perdón, sustantivos que son en plural pero no terminan en S, ¿qué sucede? Aquí sí puedo hacer el uso del apóstrofe y la S simplemente. Pero los que terminen en S y están en plural, me quedo con el apóstrofe. Aquí hay que tener esa diferencia en cuenta. Ok, entonces eso viene a ser prácticamente lo primordial en este caso. Recuerden que para nombres que terminen en S, yo puedo agregar el apóstrofe o la S, a excepción de estos dos nombres, de Sophocles y Hercules. Bueno, este es un poquito más particular y digamos que
En un examen muy poco probable es que pueda aparecer. Ahora, esto último, aquí fíjense. Cuando tenemos, en el caso de un nombre, o mejor dicho, de un sustantivo que hemos mencionado con anterioridad y no queremos repetirlo nuevamente en otra oración, nosotros podemos suprimir usando el genitivo sajón. ¿Pero de qué forma? Agregando un apóstrofe es. Por ejemplo, aquí me preguntan, whose umbrella is this? Están diciendo de quién es este paraguas. Y simplemente dice, it is Mary's. Ese apóstrofe S está determinando al sustantivo que se ha mencionado con anterioridad. Perdón. Entonces, para no decir nuevamente el sustantivo, hago uso del apóstrofe S. Entonces, el significado de este ya está, de este sustantivo, ya está nombrado. Entonces, únicamente en ese caso, yo puedo hacer la omisión del sustantivo, de la posesión, a través del genitivo sajón, que es un apóstrofe y la S. Bien, entonces ahora sí pasamos a lo que es la práctica. Dejo compartir un momento y les comparto la práctica para desarrollar. Ok, aquí está. Comenzamos con el primer tema, que es plural nouns. Ok, entonces aquí sí ustedes me van a ir guiando, me van a ir ayudando a marcar. Comenzamos con el número 1. Number 1 dice, this shop has a lot of different... Ok, ahí está. Me dicen letter B, potatoes. Ahí está. Number 2 dice, that girl likes, y tengo sweet, que significa dulce, un caramelo. ¿Cuál sería mi respuesta? D. D. A ver. Aquí está. Ok. Sweets. Ok, number 3. Number 3. No. En la número 1 no sería la C. Potatoes. Profe, Que ¿puede termina en acercar un ese. poco más esto, la pantalla? Hacer un poquito más grande, porfa. Ok, sí. Zoom. Ahí está bien, si pueden observar. Yes. Yes. Perfect. Okay, number 3. What is the answer? The built a nest. Birds. Letter B. Just tell me the letter, please. Number 4. Swim in the water. B. B, are you sure? Number 4, B. Oh, yes. No, it's letter A, fish. Oh. Only fish. Oh, Number no. 5. On the tree are a lot of apple. ¿Cuál es su plural? C. Letter C, yes, apples. Okay, number 6. Our cat catches. D. Letter D. Letter D, perfect. Number 7. In this shop work only. ¿Cuál es la forma correcta de mujeres? Letter B. Yes. B. Letter B, excellent. Number 8. The doctor helps the... C. C, yes. Letter C. Next, number 9. In the shop window are only... B. Dress significa vestido. Su plural sería, termina en S, B. fíjense. B. Dresses, yes. Okay, number 10. The nurse looks after the... A. B, sure. Acá había dos casos, ¿recuerdan? A. A. Yes. Number 11. We often walk and then our hurt. ¿Cuál sería? Hace referencia a los pies.
D. C. C. Letter C. C. Yes, letter C. Number 12, can you buy 2 of crepes? D, D. D. Crepes significa D. esas papitas fritas. D, letter D. Ahí está. Number 13, número 13. They have a lot of. B. Sheep significa oveja. B. A. Es irregular y asimismo no cambia, es invariable. Número 14, 14. A cat has 9. C, C. D. C. Letter C. C, letter C. Yes. Next, 15. They have 3. Ok. Aquí esta palabra, este es el singular. Letter D. Este es el singular. Calf D. significa, tiene 2 significados en inglés. Puede significar ternera, bueno, la cría de la vaca, o puede significar pantorrilla. Y su plural es el siguiente. Termina en F, calves. Simplemente calves. Letter T, el número 15. Número 16. A ver. Dice, eat deer and sheep in front of the farm. B, B. B. Letter B, yes. B es el plural de lobos, wolves. Ok, Lobesno. pasamos. Sí, ¿alguna duda hasta aquí con esta primera parte? Profe, en la 15 no entendí muy bien. ¿Calf qué era? Tiene 2 significados. Puede significar pantorrilla o puede significar ternera. Pero su plural es la misma forma, calves. Ah, ya, el plural de calf es calves. Ujú. Es la letra D. Ah, ya, gracias, gracias. Ok. Pasamos con la forma del presente del verbo to be. Ok, entonces comenzamos con la 1. Dice, I am from Canada and my classmate significa compañero. From Is. is Is. letter A. Ok, number 2. 2 gaps, tenemos 2 espacios. Your B. brother, a teacher. B, What B. letter? Letter C. B. Yes, letter B. B. B or C. Letter C. B, B. B. Your. ¿Por quién está haciendo referencia? ¿A quién están preguntando? Your brother. Brother. Es la tercera Él. persona, ¿verdad? B. Ajá, B, B. sería Is your brother? is Profe, your, ¿no sería C, la letra C? Sí, yes, sí. letter C únicamente. Is your, My bad. Ujú. Silent, silent. Number 3, what is the answer? Number 3, Sarah and Jane at the restaurant. Are they? What is the answer? B. Yes, are. Are. B, B. 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 Letter B. Number 4, ¿Me falta otra palabra o no? Letter D. They, D, D. Las dos son air. R. ok, D. entonces D. D. letter D. En ambas es are. Aquí faltó el siguiente, pero en ambas es are. Aquí lo colocamos. Are. Ahí está. Number 5. What is the answer number 5? Tengo la pregunta y la respuesta corta. Letter C. B. Yes, letter C. Letter C. Tengo I como persona, como su pronombre. Number 6. What is the answer number 6? Sí, sí. C. Sí. La C. Letter C, yes. Number 7. These cookies Are. are. Yes, R. B. Number 8. Where your classmates? They in the cafeteria. Letter C.
No, sí, sí, sí. Letter Sí. C, yes. Letter Sí. sí. House. Number 10. Oh, no, sorry, number 9. I, 22 years old. How Hey. old are you? Ey. Ey. Sí. A, Ah, no, no. C. Sí, sí, sí. Yes, letter C. Number 10, their names, Susan and Jennifer. R. Are. Sí. Number 11, you, William. D. No, I. Letter A. Sí, D. sí. Ah, no, no. C, B, D, A. What is the answer? D, 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 D. D. Letter D. Sí. Yes. Number 12, grammar is easy. No, it Is. Is. Difficult. is. Yes, yes. Number 13, elephants, very big animals. R. Where is? B. B. Letter B. B. Number 14, what time? It's 3 o'clock. A. A. Yes, letter A. A. Number 15, A. A. yes. A. A. Number 16, she's from R, Turkey R. and her Letter parents. D. 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 Letter D, D. D, D. D, yes, it's letter D. Ok, pasamos a los números, ya sean de modo ordinal o cardinal. Entonces comenzamos con número 1. Dice, May is the month of the year. Sí, May sí, significa sí. mayo. Sí, sí. Sí. Sí, Sí. Sí, yes. sí, sí. Number 2, our flat is on. Flat significa departamento. B. Floor, piso. Sí, sí, sí. 18. D. Letter D. ¿Cuál sería? D. D. Octavo. Yes. Number 3, Profe, repita. this composer wrote his music in the century. A. What is the answer? A. 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 What is the answer? 19. 19. A. 19. Okay, letter A. Number 4, March is the Third. Sí, sí. Sí. third. C. The. Number 5, Brazil won the World Cup for that time in 1994. D. 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 Penta. Campeón. Sí. Sí. D. Letter B, letter C, Letter C. Brazil won. C. Dice por D. cuarta vez. Por cuarta vez. Sería letter C. Sí. 4. Bien. Number 6, November is the 11. Letter C. Sí, sí. C. Number 7, the Berlin Wall Fair. ¿Cuál sería? A. Ok, number 8, my brother is, en fechas utilizamos el cardinal o lo Sí. ordinal. ¿Cuál de los dos? 20 seconds. 22. 20 seconds. ¿Cuál sería? Sí. Letter D. Number 9, he was the, a ver, 40th. B. ¿seguros? D. Letter, D. A. letter A. Fecha. Number 10, December is the, ajá, a ver, ¿quién se da cuenta? Hay un pequeño error. Profe, ahí sería 12. No es Sí. clave, profesor. 12. Ajá, Bueno. entonces modificamos. Sería, ok, Ahora sí. ahí Sí. modifiquen, coloquen
Siguiente. Sí. Sí, 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 11. sí. A ver, dice he scored goals in Letter games. A. A. Ey. Yes. Next. Número 12 dice it was his. C. No, No, Sería They. Ey. letter B. Por key. Fue su tercer gol en los ¿Por dos qué? últimos partidos. Número ordinal. Está diciendo que fue su tercer gol. Ok, number 13. He has learned English for D. 7. Number 14. D. D. 3 significa. C, letter C. De esta forma, letter C. Sí. La letra D significa art. Number 15. You will find the answer in the. Letter D. En la tercera lección. B. Number 16. Monday is the Say. First. second. First is Sunday. And letter. What is the letter in the last? First. C. First. Sure. Está diciendo que queda únicamente una sola torta. Sería N. Oh, B. one. D. Letter D. B. Okay. Letter B. Okay, that time. A ver, rápidamente. ¿Cuál es la hora en el número 1? What time is it? Letter A. A. Ey. Letter A. A. Number 2? Number 2? 1 o'clock. Letter A B. también. A. B. Sí. Letter Sí. C. B. Sorry. Number 3? What? It's a Sí. quarter A. past. C. D. Letter D. Number 4? It's a quarter. B. A. Letter A. Number 5? It's 10 past. A. B. Okay, B. number 6? Yes, number 6? A. B. No. B. Letter, Sorry. B. letter C. Number 7. A ver, number 7. 22. 2, 6. Letter Yes, D. letter D. E. Number 8. It's 20 past. D. D. Yes, letter D Dadito. again. Number 9. What time is it? It's 25. D. B. B. Okay, number 10. It's half past A. 10. A. Number 11. Number 11. It's 11 B. past. B. C. C, letter C. Recuerden que primero va los minutos, luego Yes, sorry. la hora. Number 12. A. It's 9. Ahí está. A. Number 13. It's Sí. 1. Sí. Yes. La sí. Number 14. It's 17 to 5. yes. Number 15. It's 24. To 7. Letter D. 7. B. Yes. D. Yes. Number 16. What is the answer in number 16? B. A. A. Letter A. A. It's a quarter past 2. Yes. Number 17. A. D.
Sí, sí, sí. Letter Ah, D. no, D. Letter D. And number 18. Letter B. B. Letter C. Cuando llega la medianoche, a las 00 horas, se dice Ah, es D. midnight. What? Midnight. Letter B. Noon significa mediodía. Midnight, medianoche. Oh, Ok, pasamos al Saxon Genitive. Rápidamente. Sería letter B. Number 2, friends. A. A. Letter D or letter A? Letter A. 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 Number 3, Giovanni. What is the answer? 8. A A. again. Number 4, ladies, sin plural. D. Letter D. D. Number 5, this is our. C. C. What is the answer? C. Letter C. Excellent. Number 6, cousin. B. A. B. Number 7, yesterday. Expresión de tiempo también Sí. agregamos Sí. apóstrofe S. Sería Sí, sí, Letter sí. C. letter C. Number 8, B. ambos B. tienen la misma posesión. Sería C. B. Number 9, people. B. Sería letter B. B. Number 10, everyone. A. A. Ok, aquí tenemos que reescribir la oración. ¿Cuál sería la forma adecuada en genitivo sajón? A ver, dice, this is the book of John. Este es el libro A. de... D. A. Hey, poco. Yes. Ya. Number 12. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Number 12. Number 12. Fíjense, Letter primero, Letra poseedor C. griego. Letter D. Freddy's. Letter B. Es la B, C. C, or D. B. La C. Letter C. C. Number 13. ¿Cuál sería? A ver, my parents. A. My parents. La. Yes, letter A. Number 14. Building. La. Letter A. Number 15. What is the answer, number 15? C. A. Oh, no. A. La. A, Con excellent. And the last one, what is the answer? And the last one, en la última, a ver. Pencil. D. Letter B. Beso. Kiss. Kiss. Excellent. Muy bien, chicos. Entonces ahí está la práctica resuelta. De aquí nos vemos el próximo lunes a la misma hora. ¿Ok? Tengan buen inicio de semana. Cuídense. Thank you. You're welcome. Have a nice week. Thank you very much. Thank you so Otra much. semana, profesor. Buena clase, Bye, profe. teacher. Blessings. Thanks, Bye. teacher. Next